Damos gracias a Dios por la oportunidad de reflexionar juntos en esta tarde sobre una propuesta de educación sexual en nuestras escuelas que sea acorde con la dignidad que Él ha provisto al ser humano. Pero es necesario que empecemos reconociendo la realidad de que todo sistema y todo proceso posee una filosofía que lo sustenta. Cuando los hombres plantean una postura o un curso de acción, la misma está necesariamente fundamentada en un conjunto de valores y creencias que reflejan la manera en que las personas que los realizan la ven y entienden la vida. Nadie, ni siquiera nosotros en esta tarde, podemos aislarnos de esa verdad. El sistema de enseñanza de educación sexual que proponemos está permeado por una visión cristiana de la vida, donde Dios es visto como creador y sustentador de la misma y su palabra como el lugar donde debemos buscar para poder entender la forma en que el Creador plantea y desea que nosotros vivamos. No podemos escapar a esta realidad. En ese sentido entendemos de manera enfática que Dios ha provisto a los padres y solamente a ellos con la autoridad y la responsabilidad de educar a sus hijos en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el área de la sexualidad. Todas las personas que intervienen en el proceso de educación, sobre todo cuando son menores de edad, lo hacen en lugar de los padres y bajo la autoridad de estos. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26.3 como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 12.4 coinciden con lo ya expresado por Dios en su palabra en el Antiguo Testamento, donde nos dice que Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Vemos aquí el deseo expreso de Dios de que los padres tomen en serio la responsabilidad de traspasar los testimonios de Dios y estatutos, es decir, la visión que Dios tiene de la vida a la siguiente generación. Nos sigue diciendo el Salmo, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de su Dios. El resultado esperado de esta educación en todos los ámbitos de la vida es que la siguiente generación acepte y reciba una visión basada en la mente de Dios, la cual se asume que ellos mismos poseen. En el Nuevo Testamento encontramos una declaración similar. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El llamado es a ser guías tiernos y llevar a cabo toda acción necesaria para que los hijos crezcan con una visión de la vida que esté centrada en la mente de aquel que nos creó, es decir, en la mente de Dios. Es evidente entonces que la intención de Dios es la de colocar a los padres en el contexto de la familia con la autoridad necesaria para llevar a cabo la responsabilidad de educarlos en todas las áreas de la vida, incluyendo la sexualidad, y esto dentro del sistema de valores que ellos sustentan. En este sentido, cualquier programa para educar a los hijos en el área de la sexualidad tiene necesariamente que tomar en cuenta y respetar la autoridad que los padres poseen. Los padres, por ende, han de estar involucrados de manera directa o indirecta del proceso de educación y bajo ninguna circunstancia deben ser relegados al papel de meros espectadores. Ellos son los que tienen la responsabilidad de educar a sus hijos y es necesario que sean parte de ese proceso, velando porque sus principios y valores estén representados en la educación que ellos reciben. Entendemos también que la educación sexual ha de ser enseñada idealmente como parte integral de la vida del ser humano. Así como en las escuelas no se enseña a nivel de educación temprana, básica o media, la alimentación, la salud o la higiene de manera aislada, por citar un ejemplo, sino como contenidos dentro de otros aspectos más generales de estudios, tales como las ciencias o sociedad.
De igual manera, no debemos sentirnos obligados a tratar la sexualidad de una manera aislada. Tal cosa equivaldría a promover la falsa noción de que la sexualidad es más importante que la alimentación para el sostenimiento de la vida humana. Ambas cosas son necesarias para la preservación del ser humano y ambas le proveen disfrutes al hacerlo. Ambas cosas proveen, cada una en su contexto, la energía y los estímulos necesarios para el disfrute y la prolongación de una buena vida. Creemos que un programa de educación sexual responsable debe necesariamente enseñar a los alumnos los siguientes valores y principios. La sexualidad es fruto de un diseño inteligente. Esto es un valor que nosotros debemos transmitir. Nos basta con mirar al ser humano para entender que está específicamente diseñado para encajar el uno con el otro como piezas de un altamente sofisticado rompecabezas. Todos los aspectos físicos a la vista, tanto en el hombre como en la mujer, apuntan hacia el hecho de que han sido equipados para complementarse el uno con el otro. De hecho, cuando la relación íntima se inicia, junto con ella comienza el desarrollo de procesos en ambas partes que son necesarios para la consecución del mismo. Y no solo a nivel físico, sino en detalles mucho más complejos que pertenecen al ámbito de la ciencia. La clase de conexiones nerviosas que producen estímulos, el área reproductiva con todas sus complejidades. Cada uno de estos detalles nos habla de forma ineludiblemente audible al hecho de que no estamos ante un evento casual, sino complejo y altamente planificado, pensado y diseñado. Podríamos llamar a esto el principio de la complementariedad. Otro valor que debemos transmitir es que fue diseñada con propósitos específicos. El propósito de la intimidad, unir a dos personas en un vínculo íntimo. Las relaciones sexuales son un vehículo a través del cual dos personas experimentan la más alta expresión de intimidad física y emocional que se pueda concebir. Es por eso que cuando Dios estableció el matrimonio, declaró: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. El propósito de la procreación es el único medio de propagación de la raza humana, es la relación íntima de personas de sexo opuesto. El propósito de llevarse a cabo en un contexto de compromiso. Dado que la relación sexual se efectúa en un ambiente de intimidad y posee el potencial de procrear, debe ser llevada a cabo en un contexto de responsabilidad y de compromiso. Lo contrario, como bien mencionaba el pastor Sugel, promueve el egoísmo y propaga la visión de que la relación íntima es un vehículo de mera autosatisfacción. Tiene el propósito también de ser llevada a cabo por personas de sexo opuesto. El principio de la complementariedad y de procreación requiere que sean ejecutadas por personas de sexo opuesto. Otro valor que este programa debe llevar es el principio de compañía. La intimidad es el resultado esperado de una relación mucho más amplia en todos los niveles: físico, emocional, psicológico, entre dos personas que procuran ayudarse y servirse mutuamente. Otro valor: está planificada para buscar el bienestar ajeno. Derivamos deleite en la actividad sexual, pero nuestro principal interés debe ser la satisfacción de la persona que nosotros amamos. Y finalmente, el principio de la abstinencia hasta el matrimonio como un estilo de vida. Vivimos en medio de una generación que no entiende el valor de la paciencia y cómo ésta fortalece el carácter, donde las personas desean satisfacción y gratificación instantánea con todas las consecuencias que esto conlleva. Los estudiantes deben poseer una visión correcta de las relaciones sexuales, su propósito, pero también del contexto en que éstas pueden y deben llevarse a cabo. La sexualidad es un regalo de Dios reservado para dos personas.
No ha sido nuestra intención en esta tarde proveer una lista exhaustiva de los valores que un programa de sexualidad debe transmitir a los alumnos, sino más bien reflejar el carácter de aquellas deben representar. Habiendo visto de manera resumida el qué debemos enseñar, es necesario también analizar ahora cómo debemos hacerlo. Y nosotros proponemos primeramente y en consecuencia con la premisa de que los padres son los protagonistas principales y responsables en última instancia de enseñar a los hijos, que la escuela tiene la responsabilidad de preparar un programa exhaustivo para entrenarles y apoyarles a llevar a cabo ellos esta tarea. Necesitamos asistirles proveyéndoles instrucción para todas las etapas del desarrollo de sus hijos. Este programa ha de estar dividido en por lo menos 3 etapas de instrucción. La primera, dirigida a capacitarles sobre el desarrollo de la sexualidad en la etapa inicial o la infancia de los niños. La segunda y la tercera, enfocadas en la etapa de la niñez, la preadolescencia y la adolescencia. No solo debemos instruirles en qué y cómo han de hablar, sino también prepararles en cuanto a las inquietudes comunes que se levantan en estas edades, los riesgos que son típicos y las dificultades que se generan producto de la situación de decaimiento moral en la cual nosotros estamos viviendo. Acciones concretas de esta naturaleza son instrumentos que facilitan y promueven el diálogo padre-hijos, fortaleciendo de esta manera la relación que debe existir entre ellos. Lejos de mermar la autoridad paterna, estamos usando un instrumento que la afirma en la vida de los hijos. Pero en segundo lugar, y mirando ahora hacia la labor que la escuela realiza directamente con los alumnos, entendemos que dentro del plantel escolar debemos enseñar la sexualidad bajo 2 vertientes que se complementan entre sí. La primera, y en consecuencia con el hecho de que la sexualidad es parte integral del ser humano, necesitamos abordarla en toda materia del currículo donde de una forma natural resulte pertinente. En ese sentido debemos analizar los contenidos de materias como ciencias, cívicas, sociedad, historia, entre otras, donde se aborda la persona y o la actividad del ser humano en medio de la sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos del cuerpo humano, su composición o la reproducción, o cuando hablamos de la familia, su composición y su papel dentro de la sociedad. Todos estos contenidos deben ser abordados con la profundidad que la edad permita, pero al mismo tiempo con la intención de proveer la información necesaria para que el alumno tenga un entendimiento claro y balanceado del papel de la sexualidad en el quehacer humano. La otra vertiente es complementaria a la primera. Durante la vida escolar del alumno seremos testigos de su paso por las distintas etapas de la vida, desde la niñez hasta la adolescencia. En ese sentido necesitamos diseñar un conjunto de por lo menos 4 cursos a ser impartidos de manera específica al inicio de cada una de estas etapas particulares para ayudar a los jóvenes, a los niños, a entenderlas. Entender sus cambios, tanto a nivel físico como a nivel emocional, las preocupaciones particulares que ellos han de experimentar, entre otras cosas. Esto les ayudará a bajar el nivel de incertidumbre y les equipará para enfrentarlas de una manera que sea más productiva para ellos. Hemos planteado en esta tarde lo que creemos que es el germen de una educación sexual digna. No podemos imponer nuestra manera de pensar en este asunto a todos los actores de la sociedad en que vivimos, pero creemos y buscamos con determinación que nuestra visión sea entendida y respetada. Los padres tienen el deber y el derecho de educar a sus hijos bajo la visión que ellos tienen de la vida. Ningún estado, escuela u organización puede imponer su visión al respecto. Buenas tardes.